Hola, esto es Aquí América, el magazine de France 24 para revisar en profundidad las noticias y las historias de nuestro continente. Yo soy Natalia Cabrera y hoy recorremos las Américas de norte a sur así. Empezamos en Estados Unidos porque el gobernador del estado de la Florida, Ron DeSantis, promulgó la ley conocida como No Digas Gay, que prohíbe hablar de derechos LGBTIQ en las aulas de un estado que acoge a muchos de los latinos que llegaron allí huyendo precisamente de la persecución en sus países. Les contamos desde Miami. Y seguimos nuestro recorrido en Centroamérica, en El Salvador, porque los ciudadanos denuncian cientos de detenciones arbitrarias tras la activación del estado de excepción por parte del presidente Nayib Bukele, con el argumento de luchar contra el aumento en la tasa de homicidios. Sus detractores consideran que se trata de una estrategia para seguir acumulando el poder. Y luego vamos al sur, a Argentina, porque el presidente Alberto Fernández y su vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ya no se hablan por desacuerdos en lo pactado con el Fondo Monetario Internacional. Mientras que en las calles los ciudadanos también se dividen entre los que apoyan al mandatario y quienes siguen a la ex primera dama. Y vamos de inmediato al norte del continente para empezar. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó la polémica ley que prohíbe enseñar sobre orientación sexual e identidad de género en instituciones educativas. La normativa, calificada por sus detractores como No Digas Gay, restringe estos temas hasta tercer grado. Una medida que genera preocupación para los defensores de los derechos humanos, especialmente porque muchos latinos huyen de sus países de origen hacia Estados Unidos, esperando supuestamente mayor protección. El informe es de nuestro corresponsal en Miami, Anthony Belchi. Hace 22 años que Ariane Nalin, una mujer transgénero, llegó a Estados Unidos huyendo de la discriminación, la violencia y el acoso por su condición sexual en Perú. Dejó su país convencida de que no iba a tener oportunidades de ejercer su profesión de abogada. Yo soy el vivo ejemplo de la mujer transgénero latinoamericana que nace en países que tienen regímenes o gobiernos que no apoyan la inclusión de las personas transgénero o la identidad de género. Su caso no es aislado, por eso fundó su propia organización en Miami para ayudar a otras personas de América Latina que han sufrido situaciones similares. Su amiga Frida es una de ellas y suele acudir habitualmente al centro para abordar los problemas del colectivo. En Latinoamérica el ser transexual es una mancha tan grande de discriminación, de violencia de género tan impresionante. El 70% de los niños que se identifican como transgénero sufren violencia en sus propios hogares. El 90% termina dedicándose al trabajo sexual y su expectativa de vida en la región es de solo 35 años. No solo estamos viendo asesinatos, sino dificultades en el acceso a la educación, dificultades en el acceso a poder tener trabajos dignos. Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Uruguay y algunos estados de México han impulsado legislaciones para proteger a la comunidad LGBTQ y garantizar sus derechos fundamentales, pero falta mucho por hacer. Ese retroceso también se está viendo en Estados Unidos. Por ejemplo, Florida, a finales de marzo se aprobó una legislación para evitar que se hable de la condición sexual en las escuelas. La ley se conoce como No Digas Gay. Y está sucediendo que cuando tienen 10 y 11 años, tienen una confusión tal que quieren a veces ser el sexo opuesto al que ellos son. Y eso es sencillamente porque lo que le han estado enseñando en las escuelas. Muchos creen que esta ley podría ser el primer paso para arrebatar derechos del colectivo LGBTQ en Estados Unidos y que esa tendencia se traslade a otros estados conservadores del país. Se convertiría, dicen, en términos de derechos de identidad de género, de nuevo a la casilla de salida. Y sigamos nuestro recorrido en Centroamérica, que toma medidas ante la eventual llegada de cientos de pandilleros que huyen del estado de excepción en El Salvador impuesto por Nayib Bukele. Guatemala y Honduras reforzaron sus controles fronterizos para hacer frente al éxodo, mientras que en El Salvador denuncian detenciones arbitrarias y abusos policiales. La medida fue solicitada por el presidente Bukele con el supuesto objetivo de detener el abrupto aumento en la tasa de homicidios atribuidos a las pandillas. Los derechos fundamentales están en pausa en El Salvador. El presidente Nayib Bukele argumentó la decisión en el repunte en la tasa de homicidios 80 en 48 horas a manos de las pandillas, que tienen alrededor de 70.000 miembros y se financian a través de homicidios, extorsiones, narcotráfico y otras actividades ilegales.
Armados con rifles de asalto y chalecos antibalas, policías y soldados patrullan ahora las calles salvadoreñas. La medida preocupa a organizaciones defensoras de los derechos humanos que lo ven como un intento más de Bukele de acumular poder. El gobierno del presidente Bukele debe tomar pasos serios y que respeten los derechos para gestionar la atroz violencia de las pandillas en El Salvador. En vez de proteger a los salvadoreños, este amplio estado de emergencia es una receta para el desastre que pone sus derechos en riesgo. Mientras que familiares de los detenidos se apilan en los alrededores de las prisiones para exigir respuestas, aseguran que no han cometido ningún crimen. Yo pienso que el presidente lo único que quiere es poner números ahí nada más para que la gente le aplauda, pues. Pero allí adentro hay gente inocente, gente que no ha hecho nada. Sí es cierto, también han sacado pandilleros, sí es cierto, no se lo voy a negar. Pero la gran mayoría que está ahí son gente inocente. El Salvador, con 6,5 millones de habitantes, cerró el 2021 con la tasa más baja de homicidios desde el fin de su guerra civil en 1992, con 18 muertes por cada 100.000 habitantes, según datos oficiales. El total de muertes violentas, 1,147, también representó una reducción frente al 2020, cuando hubo 1.341. Estados Unidos reveló que el presidente salvadoreño negoció en secreto una tregua con las pandillas para lograr estas cifras. Y vamos a revisar de norte a sur otras noticias de nuestro continente que ustedes deberían conocer esta semana. México se acerca a los 100.000 desaparecidos desde que se tienen registros. Según las autoridades, hasta el 30 de marzo el país acumula 98.423 personas no localizadas. Entre ellas está el emblemático caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, que todavía está sin resolver. Precisamente esta semana los investigadores revelaron que el ejército manipuló pruebas del caso. Y bajemos a Centroamérica, de mano de la izquierda latinoamericana, que toma un nuevo aire. Con la llegada de Xiomara Castro a la presidencia de Honduras, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa encontró una oportunidad. Visitó Tegucigalpa y acordó asesorar a la mandataria hondureña en materia económica. Recordemos que Correa es economista. Y vamos al sur, precisamente allí, a Ecuador, porque el actual presidente Guillermo Lasso atraviesa una crisis política que se vio materializada con la renuncia de 2 integrantes de su gabinete por diferencias en su gestión de una pugna de poder con el Congreso. Le piden disolver la asamblea de mayoría opositora porque esta no aprueba sus programas, algo a lo que él se niega. Y vamos más al sur. La división entre el gobierno argentino se agudizó por el acuerdo alcanzado entre el presidente Alberto Fernández y el Fondo Monetario Internacional. El presidente reconoció que no habla con la vicepresidenta. Veamos más en el informe que preparamos para ustedes. La pareja presidencial argentina se divorcia. Y como en casi todos los divorcios hay una tercera parte. Esta vez se trata del Fondo Monetario Internacional. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner no estaba de acuerdo con el pacto que el presidente Alberto Fernández alcanzó con el FMI para refinanciar la deuda adquirida por el expresidente Mauricio Macri, lo que generó una ruptura que se vio materializada a la hora de ratificar el acuerdo en el Congreso. Diputados leales a Cristina Fernández votaron en contra. Fernández considera que el acuerdo con el FMI es el primer paso hacia la salida de la crisis económica, evidente en una inflación que solo en febrero alcanzó el 4,7% y un índice de pobreza que llega al 37,3%, mientras que el kirchnerismo encara el reclamo de los argentinos que desconfían del FMI, cuyos pagos han obligado a varios gobiernos a hacer recortes a planes sociales. Se está reclamando por partidas alimentarias para los comedores comunitarios, el aumento de la asistencia social, porque hoy ¿quién puede vivir con 16.000 pesos, que es el costo de la ayuda social de un plan social? Y además es la necesidad por la que se viene reclamando hace años para generar trabajo genuino, lejos de lo que propone el gobierno. Los críticos señalan a Cristina Fernández de querer controlar al presidente. Una pugna de poder que ha dejado estatuas de la ex primera dama vandalizadas, un acto que el presidente repudió. Ella se ha ganado legítimamente un lugar en nuestra historia y en nuestro presente. Respetar las instituciones y la convivencia en la diversidad ideológica son una exigencia que nuestra democracia nos impone.
Contrario al pacto, los senadores kirchneristas propusieron que las obligaciones con el FMI, que estaban en riesgo de caer en default o cesación de pagos este año, las pagaran los argentinos que han evadido impuestos y tienen bienes y dinero en el exterior. Para ello, se levantaría el secreto fiscal. En una señal de reconciliación, Fernández apoyó el proyecto de ley. Y vamos a Chile. Las momias de la cultura chinchorro son las más antiguas del mundo. Datan aproximadamente del año 5050 a.C. Actualmente se exponen en el Museo Arqueológico San Miguel de Azapa, en Arica. La cultura chinchorro poseía una avanzada práctica de momificación, que supuso un elaborado culto a los muertos y amplios conocimientos de la anatomía humana. Las momias más antiguas del mundo son las de la cultura chinchorro. Se conservan en el Museo Arqueológico de San Miguel de Azapa, en la región de Arica, en Chile. Muy cerca de la costa donde fueron descubiertas y de la región donde vivía el pueblo chinchorro, que dejó huellas extraordinarias de sus rituales funerarios 2000 años antes de las momias egipcias. La importancia y la relevancia que tiene esta cultura es que ellos tienen el sistema de momificación más antiguo del mundo, que data de 10.000, 8.000 años. Ya es mucho más antigua que las momias egipcias. La razón por la que las momias están tan conservadas es porque estuvieron olvidadas durante miles de años en el árido desierto de Atacama y en condiciones climáticas excepcionales. Desde el año pasado, las momias chinchorro figuran en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, un reconocimiento internacional de la importancia de esta cultura. Quisiéramos que esto fuera una identidad de la región. Nos encantaría que fuera. Yo creo que cada día es más. Yo creo que la gente se ha ido apropiando de los chinchorros y ven esta importancia, ven esta diferencia, que son gente tan antigua. A diferencia de los egipcios, que momificaban a reyes y nobles, estos pueblos antiguos realizaban este rito funerario sin distinción de edad o estatus. Y me despido con cine. Disney recibió el Oscar a la mejor película animada por Encanto, un filme que celebra la cultura colombiana. Aquí los ciudadanos estamos orgullosos de haber sido reflejados de manera diferente por Hollywood. Todos los colombianos y especialmente los salentinos estamos felices con este logro. Esto no es un logro solo para Salento, sino para todo el país. Mostrar esa cara tan positiva. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Aquí América. En la producción estuvo Giovanni Agudelo. Envíenme sus comentarios en redes sociales a la dirección que ven en sus pantallas. Y para más información de nuestro continente, sigan viendo France 24.